Qué bueno es vernos nuevamente, amén. Qué gozo, qué privilegio realmente el que nos da el pastor de confiarnos la palabra, amén. Y sabemos de que él ya está de regreso en casa. Bendecimos su vida, su familia y esperamos que ese viaje sea de bendición y esperando en Dios de que el Señor esté con Daniel en todo tiempo, en todo momento, aun cuando se sienta solo, que sea el Señor su amparo, su fortaleza, porque hoy hemos dicho que Él sigue obrando. Amén. Y nosotros creemos en ese Dios que obra milagro, obra proezas. Amén. Y por eso le damos la honra y la gloria a Dios, porque nos permite poder enseñar la palabra en este momento. Amén. Porque a Él es la gloria y la honra, no a nosotros. Porque Él es el que pone el hacer, el querer como el hacer. Y le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 17, del 20 al 23. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Abra su Biblia en Juan 17, del 20 al 23. ¿Ya lo tiene? Gloria a Dios. Aleluya. Hay que adaptarnos a la nueva tecnología, ¿verdad? Pero de a poco. Amén. Si pudiéramos hablar libremente sería. Pero gloria a Dios porque tenemos tecnología, amén. Ya no tenemos esos montón de cables, pero gloria a Jesús. La palabra la leemos para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su letra dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos instruyes a vivir en la unidad como tú habitas con el Padre. Señor, gracias, mi Dios, porque tu palabra es poder, Señor. Porque tu palabra, Señor, nos revela, Señor, el secreto de la unidad. Tú fuiste con tu Padre uno, y eso es lo que tú quieres que tu iglesia sea. Gracias, mi Dios, porque en esta hora, Señor, eres tú el que va a hablar, Señor. Yo solo soy instrumento en tus manos. Escóndeme detrás de ti para que tú seas visto. Usa mis labios, usa mi boca, Señor, para que salga esa palabra que es tuya. Para que esa palabra edifique al cuerpo de Cristo. Para que esa palabra, Señor, pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Y no solo que llegue a nuestro ser, sino que la pongamos por obra. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Porque sin ti nada somos. En el nombre de Jesús te pedimos que nos guíes para exponer tu palabra con la autoridad de lo alto. Amén y amén. Aleluya. Velando por la unidad de la iglesia. Amén. Y leíamos ya ese versículo de Juan, del capítulo 17, cuando nosotros vemos ahí el precio alto que pagó nuestro Señor Jesús. Y como iglesia estamos hablando del tema de la unidad. Y en ese versículo vemos cómo Cristo refleja la unidad. Pero para llegar a esa unidad, hermano, usted se tiene que preguntar. El Señor pagó un precio. Y a veces pareciera que no le damos valor a ese precio que Él pagó en la cruz. Pareciera a veces que ese valor, como que solo basta con decir yo creo en Jesús, me bautizo y permanezco en la iglesia. Usted y yo no somos unitarios. Usted y yo somos un cuerpo. Amén. Y ese sacrificio que Cristo pagó en la cruz, usted y yo debemos de meditar a diario. Porque no fue en vano que Él se entregara. No se entregó por Roberto. No se entregó por Lilian. No se entregó por
por Cristi. Dice que se entregó por toda la humanidad. Entonces nosotros pareciera que a veces ese sacrificio de Jesús en la cruz no le damos el valor adecuado. Queremos vivir unitarios, solos, alejados. Pero Cristo quiere que vivamos en la unidad. Porque Él, el Padre y el Espíritu son uno. Y eso es lo que Él desea para su iglesia. Que la iglesia vele por ser una en Cristo Jesús. Porque entonces en vano sería ese sacrificio en la cruz. De nada costó los latigazos, de nada costó que lo humillaran, si usted y yo no podemos practicar la unidad. Qué lamentable sería, ¿verdad? No darle el valor a lo que Él pagó en la cruz. Un sacrificio de amor. Se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. Pero a veces nosotros se nos olvida ese sacrificio de Jesús en la cruz. Se nos olvida las enseñanzas del Maestro, que quiere que su pueblo viva en continua unidad. Porque la Biblia nos relata que en los principios de la iglesia todos lo tenían en común. La semana pasada el hermano Alberto nos hablaba de la unidad también. Hemos venido redundando en la unidad. Pero hoy el tema es velando por la unidad. ¿Qué es velar? Es estar atentos. Usted y yo debemos de estar atentos por mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. No dar lugar a que el enemigo siembre pensamientos que traigan la desunidad. Entonces, como iglesia, estamos llamados a vivir ¿en qué? En unidad. ¿Usted vive en desorden en su casa? ¿Usted con su pareja vive desunido? ¿Cómo vive usted en su casa? Pregúntese. ¿Usted pasa en peleas continuas con sus hijos? ¿Usted pasa en peleas continuas con su pareja? ¿Usted pasa en peleas continuas en el trabajo? ¿Verdad que no? Porque es un ambiente hostil. Entonces nosotros debemos de velar para que la iglesia se mantenga ¿en qué? En unidad. Y mira la primera verdad que debemos de aprender para vivir en esa unidad. Cada hermano y hermana integrante de la iglesia es responsable ante Dios de velar, cuidar y proteger la unidad de su iglesia local. No es el pastor, no son los diáconos, no son los líderes, no son los maestros de escuela dominical, no es el grupo de alabanza, somos todos, porque cada uno de los que estamos aquí somos el cuerpo de Cristo. ¿Se imagina usted en su casa que alguien quiera mantenerlos todo el tiempo en zozobra? Usted toma acciones, ¿verdad? Cuando usted mira que su hijo está peleando con el hermano, ¿qué hace usted? Tomar acción. ¿Por qué no hacer lo mismo en la casa de Dios? ¿Por qué no velar porque en la casa de Dios hay armonía y haya unidad? Esa es la responsabilidad. Miren lo que dice Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay que estar prestos. Hay que estar atentos a guardar la unidad del Espíritu. Usted y yo no podemos estar haciéndonos como que no pasa nada. Usted y yo tenemos que estar prestos a guardar la unidad. Usted no debe dar lugar a que alguien venga a contarle algo de un hermano y usted más bien abona para que eso sea así. No, trate de resolver que haya paz en el cuerpo de Cristo. Trate de resolver que la cosa no pase a más, sino que haya paz. Pero muchas veces encendemos la llama. Quizás el fuego era pequeño, pero nosotros nos encargamos de echarle queroseno y gasolina para que se expanda. Pero la palabra nos insta, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué es importante vivir en paz, hermano? Este mundo desea vivir en paz, pero Jesús cuando se fue dijo, mi paz les doy, no como la que el mundo les da, porque la del mundo es pasajera, pero la paz que Cristo trae es una paz eterna y verdadera. Amén. Por eso Cristo nos dice, solícitos en guardar esa unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No en la contienda, no en la pelea, en el vínculo de la paz. Quiere decir que usted y yo estamos llamados a guardar la unidad en la iglesia. Es un mandato. No es como que es una opción. ¿Lo hago o no lo hago? Es un mandato de parte de Dios. Que sean solícitos, que sean prestos para guardar la unidad. Porque si Cristo es uno solo con el Padre y el Espíritu, ¿cuánto más nosotros que valemos su sangre? No podemos vivir en la unidad y en el vínculo de la paz. Amén.
Romanos 14:19 dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué quiere decir la edificación, hermano? Que sigamos lo que la palabra nos... ¿Qué es lo que nos edifica a nosotros? Esta palabra. Y muchas veces esta palabra es la que usamos nosotros para desunirnos, cuando no es para eso, es para mutua edificación. Porque muchas veces no sabemos usar la palabra para edificarnos, sino para estar en contienda. Pero dice la palabra que sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Que la palabra nos edifique y no nos desuna. Que la palabra construya y no destruya. Esta palabra está para edificar su vida en el sustento que es Jesucristo. Es para edificar la vida en valores reales. No para destruir, no para señalar. Porque dice que contribuye a la paz. Esta palabra, nosotros tenemos que estar continuamente viviendo en que esta palabra contribuye a la paz. Edificarnos en la paz, edificarnos en el amor. Amén. Porque de lo contrario, no estaríamos velando para que la unidad del cuerpo de Cristo sea real. Así que Pablo nos insta a que diga que sigamos, es continuo. Cuando habla de seguir es que debe ser un proceso continuo, no hoy. Hoy sí, mañana no, mañana voy a pelear. No, es seguir todos los días, contribuyendo a que nos edifiquemos. Cada día, vivir en paz, cada día, cada día. Cuando usted sienta que no está viviendo en paz, pídele perdón a Dios. Porque dice que Él es fiel y justo para perdonarnos, amén. Y no podemos que el enojo se quede tanto tiempo en nuestra vida. Si usted tiene algo con un hermano, vaya. No dé lugar a que eso se siembre en su corazón. Inmediatamente sáquelo y háblelo con la persona indicada. Pero muchas veces contaminamos a otros y no resolvemos nuestro problema. Pero dice, nos está invitando a que sea continuo, continuo. Vivan en paz continuamente, edifíquense continuamente, continuamente. Lean la palabra para que se edifiquen. Y eso es lo que tenemos que velar nosotros. Mire 1 Corintios 1:10. Hay un ruego aquí. Os ruego pues. Yo me imagino que esta iglesia pasaba lo que nosotros estamos viviendo. Porque dice que la iglesia de Corinto era una iglesia difícil, era carnal. Y mire lo que Pablo le dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer. Pareciera que fuéramos nosotros, ¿verdad? Pero hay un ruego. Cuando el Señor ve que la iglesia no vive en esa unidad y que pasen divisiones y pasen contiendas, yo me imagino que el corazón del Señor se contrae. Pero como Él es grande en misericordia, nos perdona. Pero si fuéramos nosotros, yo diríamos: ¿por qué pagué el precio por esto? Pero gracias a Dios que el Señor no tiene la mente de nosotros, porque la mente del Señor es amplia para perdonar. Pero Pablo, yo me imagino que estaba viviendo en carne propia lo que esta iglesia, después de haber venido al encuentro con Jesús, después de haber vivido conforme a la Escritura, había divisiones. Hermano, usted y yo debemos de velar que no hayan divisiones, sino que hayan uniones. Amén. Que cada día cuando la gente entre por ahí diga: qué iglesia más unida, qué iglesia, cómo se nota el amor, qué iglesia, cómo se nota la edificación. Tras que yo entro, siento un ambiente diferente. Eso es lo que está pidiendo Pablo, que ya no hayan divisiones y que seamos de un solo pensamiento, de un solo sentir. ¿En qué? En cuanto a la palabra. Porque muchas veces esta palabra nos divide. Muchas veces esta palabra es la que nos tiene en contiendas. Pero esta palabra no se hizo para contender. Esta palabra se hizo para edificar. Y para edificar su cuerpo y su vida, para que usted un día pueda gozar de la vida eterna. Amén. Así que eso es lo que Pablo le está pidiendo a la iglesia. Que sean una misma mente. Así como Cristo con el Padre y con el Espíritu. Que nosotros seamos de ese sentir. Que el dolor de uno sea el dolor del otro. Y que el gozo también sea nuestro gozo. Pero a veces cuando otros se gozan, nosotros más bien nos sentimos envidiosos. Miren ese cómo se está gozando. Miren ese porque tiene tal cosa, se cree mucho. No, dele gloria a Dios. Porque en su tiempo usted también segará. En su tiempo usted tendrá la bendición que Él tiene hoy. Así que no se ponga envidioso, sino que dele gloria a Dios. Y dele gracias a Dios en todo. Amén. Porque realmente, hermanos, cuando dice que estemos una misma mente, nosotros recibimos una gracia inmerecida. Nosotros fuimos perdonados. Entonces por eso es que debemos de estar en un solo sentir.
Porque cada uno de los que estamos aquí, si viéramos atrás, ¿de dónde nos sacó el Señor? Entonces deberíamos estar en un mismo sentir, porque todos venimos en la misma condición. Nadie era más aquí. Todos éramos pecadores. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y por eso hoy que ya fuimos comprados con la misma sangre, no con una sangre diferente, debemos de tener el mismo pensamiento. Que el que pagó el precio por mí es el Señor Jesucristo. El Señor no pagó más por Edwin. El Señor no pagó más por la hermana Sirle. El Señor no pagó más por Isaías. El Señor no pagó más por Noé. No, pagó la misma sangre. El mismo valor tiene usted y tengo yo. Y por eso debemos de solo sentir que debemos de amar al Señor. Amén. La segunda, ¿verdad? Nos insta a ser muy severos con los que atentan contra la unidad de la iglesia. Esto pareciera fuerte, ¿verdad? Pero la palabra nos instruye también que hay que detectar quién quiere dividir el cuerpo de Cristo y cómo debemos de actuar. Mire lo que dice Tito 3:10 al 11. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Qué tremendo es ser esta persona, hermano. Yo no quisiera estar en este lugar. Yo no sé si usted quiere estar en ese lugar. Porque dice que al tal, al que causa división, dice que debemos desecharlo. No desecharlo para mandarlo ya no hablarles, sino que de repente hay que amonestarlo un tiempo y sentarlo. Porque ¿qué hace usted cuando su hijo está peleando? Trata primero de amonestarlo, lo amonesta. Y le dice, y si lo vuelve a hacer, otra amonestación. Pero no podemos consentir nosotros a alguien que le guste, que continuamente le gusta estar armando división y armando problemas. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo no puede estar siendo mutilado. Usted en su casa pone orden, ¿verdad? Cuando hay ese tipo de problemas. En la iglesia, hermano, identifiquemos. No es que vamos a desechar. ¿Sabe cómo es la manera de hacerlo? Que cuando venga alguien a tratarle de decir algo a usted de un hermano, hermano, ¿me va a edificar eso? ¿Es edificante lo que me va a decir del hermano? Si no, mire, córtelo. Porque de esa manera usted está velando y contrarrestando que el problema se haga grande. Usted va a evitar que hayan divisiones si usted a tiempo pone a cada quien en su lugar. Pero la Biblia es bien severa. La Biblia dice que al tal hay que desecharlo. ¿Por qué? Porque se ha pervertido, dice, y peca. Yo sé que mi hermano Sir hace poco predicaba en el programa Conoceréis la Verdad sobre la cizaña y el trigo. Hay que saber identificar, hermano, porque muchas veces está en medio de nosotros. Y ojalá que una de esas no seamos nosotros a veces, porque podemos caer. Cuando nos envanecemos, cuando nos orgullecemos, podemos caer en los que tratemos de hacer el daño al cuerpo de Cristo. Pero que Dios nos guarde de no ser nosotros esa piedra en el tropiezo. Que Dios nos guarde de no ser la cizaña. Que Dios nos guarde de no ser el que va a provocar la división. Amén. Entonces hay que ser severo. Mire lo que dice Romanos 16:17. Nuevamente Pablo, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Es enfático la palabra. Usted no puede. Es como cuando nosotros éramos jóvenes y nuestros padres nos decían, apártate de fulano de tal, no es una buena compañía, apártate. ¿Qué hacía usted? O se apartaba. ¿Y qué pasaba si no se apartaba de él? Venían consecuencias. Yo no sé a cuántos vivieron consecuencias por andar con gente que no era la correcta. Pero cuando uno anda en el mundo y anda con gente que no es la correcta, usted va a sufrir situaciones bien difíciles. Entonces el Señor nos insta a nosotros en el pueblo de Dios, que dice que nos apartemos de aquellos que causan división y tropiezas en contra de la doctrina. ¿Qué es la doctrina? La enseñanza de la palabra. Porque muchas veces, hermano, no es que las peleas que nos hacemos de que no me agrada, que me miraste mal, no. Es cuando traemos divisiones por esto, por la palabra. Porque hay gente que quiere torcer la palabra. Y de tales, dice el Señor, que hay que apartarnos. ¿Por qué? Porque están entenebrecidos su mente. Entonces, a tales nosotros debemos de apartarnos. ¿Por qué? Porque nos quieren desviar de la verdad. Y la verdad es Jesucristo.
Entonces, cuando usted sienta que alguien lo quiera desviar de esta palabra, apártese, porque no le está llevando nada bien a su casa. Así como se apartó de las malas compañías que antes lo invitaban a hacer cosas deshonestas, así también apártese de aquellos que lo instan a no seguir la verdad de Cristo. Amén. Mira Malaquías lo que dice, 2:10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Detenidamente hay que pensar en eso. Hermano, cuando usted obra mal contra alguien del cuerpo de Cristo, dése cuenta que ese hermano también costó la sangre de Cristo. ¿Acaso nosotros no es el mismo Padre que tenemos? Dios Padre, pero a veces se nos olvida y obramos mal en contra del hermano, obramos mal en contra del líder, del pastor. No nos sometemos a la obediencia y creemos que es que estamos destruyéndolo a él. No, estamos destruyendo el cuerpo de Cristo. Porque cuando usted se rebela, eso es como en la casa, cuando el hijo rebelde no se rebela solo contra el padre, se rebela contra la familia, porque sufre la madre, sufren los hermanos, sufre la familia entera. Así es en el cuerpo de Cristo. Cuando usted se rebela contra la autoridad, cuando usted se rebela y causa división y dolor, le causa dolor al cuerpo de Cristo. No crean ustedes que yo me pongo en la posición a veces de nuestro pastor cuando hay situaciones difíciles. Es como el padre de familia. Cuando los hijos están en una pelea constante, el corazón duele. ¿Se imaginan ustedes cuánto más le duele al Señor Jesucristo, que hablábamos de que Él pagó un sacrificio inmenso, y ver que su iglesia está en peleas? Si tenemos un solo Padre, debemos de vivir para Él y agradarlo a Él. Amén. Miren lo tercero. Dice que debemos de ser celosos en cuidar los siguientes 4 aspectos. Número 1, dar énfasis a lo que nos une y no a lo que nos divide. Qué importante es eso, ¿verdad? Muchas veces nosotros en parejas a veces pasamos señalando más lo malo y no lo bueno de nuestra pareja. Y por eso a veces las parejas no crecen. ¿Por qué? Porque solo se fijan en lo malo. De repente el hombre no se fija que la mujer se levantó temprano, le hizo el desayuno, le hizo el café, pero de repente el café ya se había entibiado un poco. Qué barbaridad con este café. No valoró el hecho de que se levantó. Entonces a veces las cosas que nos unen es la que debemos de nosotros exaltarlas. Cuando usted ve algo bueno en un hermano, exalte lo bueno. No para que él se enorgullezca, sino que vea lo bueno que tiene el hermano. Porque ¿quién de aquí es perfecto? Levante la mano. Gloria a Dios, porque no somos perfectos bajo los Jesucristo. Pero a veces nos creemos perfectos cuando señalamos los errores de los demás. Nadie levantó la mano, pero a veces nuestra actitud es que somos perfectos. Porque somos perfectos ante nuestras esposas, somos perfectos ante nuestros hijos, somos perfectos ante los hermanos. Amén. Pero dice que busquemos en dar énfasis en lo que nos une y no en lo que nos divide. Miren lo que dice Efesios 4:6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Acaso, hermanos, no tenemos una misma fe nosotros aquí? ¿O usted tiene fe en otra persona? ¿De quién tiene? ¿En quién hemos creído nosotros? ¿En quién hemos creído? Entonces no tenemos una fe diferente. ¿En quién nos bautizamos? ¿En nombre de quién? ¿Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O acaso alguien más se bautizó en otro nombre? ¿No tenemos el mismo Espíritu? El Consolador, el que fue derramado el día de Pentecostés, el que el Señor ofreció, el que dijo: no los dejaré solos, les dejaré el Consolador. ¿Acaso no tiene usted y yo ese mismo Espíritu? ¿Acaso no tenemos la misma esperanza que un día le veremos tal como es allá en los cielos? Y esa es nuestra esperanza, que tendremos una vida eterna con Él por toda la eternidad. ¿Acaso no tenemos un solo Dios y Padre? Jehová de los ejércitos, el alfa, el omega, el principio y el fin.
Y entonces, ¿por qué tenemos divisiones? ¿Por qué, si tenemos un mismo Padre, por qué no ahondamos en eso mismo? Por eso dicen lo que nos une. Entonces nuestro hablar es hablar del Señor, hablar de la fe, hablar del bautismo, hablar del Espíritu, hablar de las cosas que nos unen. Y usted y yo tenemos una sola cosa en común. Venimos a los pies del que pagó el precio en la cruz. Cada uno de los que está en este lugar, y aún aquel que no lo ha conocido, puede tener la misma fe de creer en aquel que compró su vida por precio de sangre. Y ese es Jesucristo. Eso es lo que usted y yo debemos tener en común. Esa misma fe, esa misma esperanza en aquel que nos salvó. Las otras cosas, entreguémoslas al Señor, que Él va a ir obrando. Porque dice que nosotros somos como el barro en las manos del alfarero. Las imperfecciones, el Señor las va a ir moldeando. Dice, ¿hasta el día de qué? Hasta el día de Cristo. Entonces no espere alcanzar la perfección aquí. Trate de vivir aquí, en lo que nos une. Y a la iglesia, ¿qué le une? El amor de Cristo, la misericordia de Cristo, la gracia de Cristo, el perdón de Cristo. Eso lo une a usted y a mí. Ese perdón, que estábamos muertos en delitos y de pecado, es lo que nos une. Entonces, iglesia, en eso valoremos que cuando nos demos cuenta que tenemos eso en común, las otras cosas van a ser vanas. Las otras cosas el Señor va a tratar. Amén. Mira el segundo punto: ser tolerantes, pacientes y comprensivos unos con otros. El hermano Alberto nos leía este versículo la semana pasada, Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. Hermanos, es necesario ser tolerantes, pero a veces usted cualquier cosa lo irrita. A veces usted cualquier palabra, cualquier gesto lo irrita. Albert decía algo muy práctico y me recuerdo. Si se siente irritado con el hermano, ¿qué le queda? Amarlo. No le queda otra. Si siente que no tiene paciencia, ¿qué le queda? Amarlo. No le queda otra. Si tiene que a veces poner otra mejilla, no le queda otra. Ámelo. Porque hay que ser mansos. No hay que ser soberbios. No hay que ser altivos. Pero a veces una pequeña cosa, uy, es que ese hermano me tiene, y usted pierde la paz. ¿Por qué? Si dice que con toda humildad, viendo al otro mayor que yo. Amén, así dice la palabra. Humildad es ver al otro mayor que yo, poniéndome yo en el lugar más bajo y él en el lugar más alto. Manso, que yo debo tener calma. No debo irritarme. Pero a veces me dicen algo y saco la espada. Estoy listo, presto a contestar. No, hay que ser mansos, pero no mensos, ¿verdad? Porque a veces hay gente que se aprovecha de la mansedumbre. Pero obremos en paciencia también. Amén. En amor. En amor. ¿Por qué? Porque el amor es lo que nos mueve. Porque dice que en eso conoceréis que son mis hijos, en que tienen amor los unos a los otros, no que pelean los unos a los otros. Si no, la palabra diría, en eso se conoce que ustedes pasan peleando. No, eso no es de parte de Dios. Eso es de parte del enemigo, que a veces quisiera que la iglesia esté en peleas y en peleas, para que la gracia y la gloria de Dios no descienda. Pero dice que estemos en amor. Mira el 3. Animarnos unos a otros y nunca criticarnos con ánimo destructivo. Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Qué importante, ¿va? A veces a nosotros se nos olvida esta parte. Somos buenos para juzgar. Ay, es que el hermano le falta, es que el hermano tal cosa. Como que usted y yo somos perfectos. Dice que debemos animarnos los unos y nunca criticarnos. Pero a veces el hermano pasó al frente. Ay, hermano, qué mensaje el que usted trajo, hermano, más desabrido.
Ay, hermano, qué canto más feo el que hizo usted. Hermano, animémonos los unos a los otros. No critiquemos. Puede ser que a veces sí, no hicimos bien, no nos preparamos bien, pero dígamelo en amor. No me juzgue, porque de repente no saben la condición en la que pude venir ese día. No me juzgue a veces porque no sabe cómo ando. Pero muchas veces criticamos y juzgamos sin conocer de dónde vengo o qué situación estoy pasando. Pero es fácil señalar. Pero dice la palabra que debemos de animarnos y con un ánimo constructivo, no destructivo. Pero muchas veces nuestras palabras destruyen a una persona. Nuestras acciones destruyen a una persona. Y no está destruyendo a una persona, hermano, en particular. Está destruyendo el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces contaminamos a otros. Entonces lo que hacemos es destruir el cuerpo de Cristo. Pero la palabra nos insta, por eso dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias? Muchas veces menospreciamos los dones y talentos de otros porque creemos que nosotros somos mejores. No, dele gloria a Dios por lo que tiene cada uno. No se sienta menos porque usted no puede hacer tal cosa. Usted es útil en la obra del Señor en algo más. Solo descubra en qué usted es útil en la obra del Señor. Pero muchas veces lo que queremos es estar en el lugar donde nos vean. Pero yo le puedo decir que a veces uno se sienta hasta bien cuando estamos limpiando, cuando estamos sirviendo la comida, cuando eso es sentirnos, no nos menospreciemos. Porque lo más duro a veces es menospreciarnos nosotros mismos. Porque está bien cuando menospreciamos a otros, pero a veces nosotros mismos no nos damos valor. Y eso es peligroso, porque usted no se siente digno de venir a la casa de Dios. Y eso provoca que usted entonces va a poder, ese espíritu que usted siente de menosprecio, también lo va a aplicar para otras personas. Porque primero empezamos por menospreciarnos nosotros y después menospreciamos a los demás. Pero la palabra nos insta a que estemos, porque dice que un día compareceremos. Entonces, hermano, usted y yo daremos cuenta de lo bueno o lo malo que hacemos delante del Señor. Por lo tanto, no juzguemos. Yo creo que el juzgamiento no debe estar ya en la iglesia. Si queremos vivir en unidad, no juzgue al hermano, ámelo, anímelo, pero no lo juzgue, no lo menosprecie. Mire el cuarto, no dar lugar a palabras corrompidas contra los hermanos. Y Efesios 4:29 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermano, qué lamentable es muchas veces que nosotros nos expresamos mal de un hermano, con palabras que no son dignas, con acciones que no son dignas. Pero la palabra nos insta, dice que ninguna, cuando dice ninguna es ninguna, no es que puedes, no, es que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestros labios, sino que dice que sea para la buena necesaria edificación. Quiere decir que nosotros, ¿y qué es lo que edifica? La palabra. Hermano, cuando usted hable de la palabra al hermano, hable de las maravillas. Puede ser que alguien esté pasando un momento, está pasando situaciones, dígale, ¿sabes qué? Tú no puedes perdonar. Pero la palabra dice, el Señor nos enseñó la oración modelo. Perdona nuestras ofensas como también que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Te falta perdón, perdona, porque Él ya te perdonó a ti. Entonces que esta palabra sea la que edifique. Hablando. Dice, sino que salga de nuestra boca la buena necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando usted edifica con la palabra, uno se siente fortalecido. Si yo llegué donde el hermano Isaías y llegué angustiado con un problema y el hermano empieza no a decirme, es que ese hermano con el que usted tiene problemas es una aquí, es una allá, es una aquí, no. Y él empieza, no hermano, mire lo que dice la palabra. Usted tiene que amarlo, usted tiene que entenderlo, usted tiene que, y empieza a ministrarme. Eso edifica mi vida. Pero dice que no debe salir palabra corrompida de nuestros labios. Amén. Proverbios 20:19 dice, el que anda en chisme descubre el secreto. No te entrometas pues con el suelto de lengua. Mire qué advertencia esta. Dice que el que anda en chisme descubre el secreto. Hermano, muchas veces nosotros queremos indagar la vida de los otros. Eso no nos corresponde a nosotros. Esa es obra del Espíritu Santo que trabaja con cada quien. Usted solamente, y esto yo se lo doy como consejo. Yo tengo 25 años de casado con mi esposa. Jamás, ni mi papá, ni mi mamá,
ni mis hermanos han sabido de un problema que ella y yo tenemos. Eso se queda en la intimidad de nuestro hogar. Y para la gloria de Dios, solo Dios y ella lo hemos sabido resolver. Pero nuestras cosas se quedan en casa. Por eso dice que los trapos sucios se lavan en casa. Usted no traiga. Puede ver que a veces hayan hermanos que tengan el buen deseo. Pero primero, háblelo con Dios, que Él va a conocer su situación. Porque a veces no todos tenemos la sabiduría. Sería bueno, pero no todos tenemos la sabiduría de saber escuchar a alguien y saber guardar lo que nos contaron. Entonces, por eso a veces guárdese de contar sus cosas íntimas. Porque hay gente que quiere descubrirlo. ¿Para qué? Para promulgarlo. Y dice la palabra, nos advierte: no te entremetas pues con el suelto de lengua. Usted tiene que identificar y pedirle al Señor que le dé discernimiento. ¿Por qué? Porque después lo van a andar a usted y usted ni sabe en qué lo andan, por haber metido con el que anda soltando la lengua. Y mire el 26:20 lo que dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Si alguien viene a contarle algo, apáguelo. No le dé leña. Ese fuego se empieza a encender, apáguelo. Pero si usted empieza a abonar y a echarle más leña, ¿qué va a pasar? El problema se hace más grande. Pero cuando usted para a alguien que le trae algo en contra del hermano, eso hasta ahí queda. Pero muchas veces, cuénteme, hermano, cuénteme. De verdad, no le creo. Sí, no. Pero no, hermano, usted tiene que ser muy cuidadoso. Si usted quiere mantener la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de su casa, la unidad de la iglesia, usted pare esas situaciones que no abonan en nada. Amén. Y para concluir, mire lo que dice Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que tenía, sino que lo que tenían todas las cosas, ¿en qué? En común. Qué maravilloso es, ¿verdad? Dice que habían creído, eran de un corazón y un alma. Pero ese corazón no era del hombre, fue el corazón que Dios puso. Porque al creer usted y yo, el viejo hombre dice que las cosas viejas. ¿Y cómo era nuestro viejo hombre? Chismoso, metido, problemático. Pero dice que a los que habían, la multitud de los que habían, eran de un corazón y un alma. Había un nuevo espíritu en sus corazones. Había un nuevo proceder en sus corazones. Porque dice que todas las cosas ya no decían ser suyo propio. Ya tenían un dueño. ¿Quién es nuestro dueño hoy en día? ¿Quién es el que nos selló? Cristo, a través del Espíritu Santo. Entonces ya no somos nosotros, ya no vivo yo, dice Pablo, mas Cristo vive en mí. Entonces si en nosotros vive Cristo, las obras de Cristo haremos. Ya no podemos, si es que Cristo mora y habita en mí, vamos a tener las mismas cosas en común. Vamos a obrar en común. Vamos a obrar en la unidad, como Cristo y el Padre obran en la unidad y el Espíritu Santo. Amén. Y Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hermano y amigo que estás en esta noche, si uno quiere vivir en paz, ¿qué sucede? Hablando de la paz normal, cuando usted vivía en el vecindario, ¿le gustaba vivir en problemados con sus vecinos? ¿Verdad que no? Yo creo que a nadie le gustaba vivir con un vecino en problemado. ¿Por qué? Porque no hay paz en el corazón. No puede salir usted ni al portón de su casa porque alguien lo está viendo mal. Pero cuando usted vive en paz, usted sale feliz de su casa. Usted no sale viendo a los lados, viendo al frente, no. Cuando usted está en paz con todos, usted llega a un lugar y usted se sienta como que no ha pasado nada. Y por eso el apóstol Pablo nos dice: si es posible. Y yo creo que es posible. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en usted y en mí. Y si no lo tiene, pídele al Señor que cada día lo pueda cambiar. Porque eso depende de nosotros. Vivir en la unidad, ya el Señor ya pagó el precio. Ya usted y yo somos propiedad de Él. Pero usted depende si quiere vivir en armonía o vivir en contienda.
¿Y qué es mejor vivir, hermanos? ¿Usted en su casa le gusta vivir peleando todos los días? Quizás el viejo hombre sí, porque era un deleite para escaparse. O sea, llegaba a la casa y estaba buscando el primer motivo de la mujer para, qué bueno, se iba. Pero en Cristo ya no. Usted llega con un gozo a su casa, con una alegría de ver a su esposa, a sus hijos. Pero antes no, el viejo hombre quería vivir en contiendas, quería vivir en división, porque eso era el deleite de la carne, esa era la naturaleza. Pero nuestra nueva naturaleza es para vivir en paz, en amor. Y lo que Cristo quiere en esta iglesia es que si somos uno, si Él y el Padre son uno, que nosotros como iglesia seamos uno en Cristo Jesús. Iglesia, no es difícil. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo que nos guía. Dice que Él es el que nos guía a toda verdad. Y si algo nos falta, pidámoselo al Señor. Quizás hoy es el tiempo de que si usted tiene a alguien contra algún hermano, es el tiempo ya de dejar eso atrás. Eso es para los niños. Y aún los niños se les olvida. El niño pelea y se le olvidó y después va a abrazar. El papá le pegó y se le olvidó y sale corriendo. Por eso dice la palabra que seamos como un niño. Pero muchas veces nosotros somos muy soberbios, somos muy orgullosos. Y el cuerpo de Cristo necesita estar unido. El cuerpo de Cristo necesita vivir en la unidad. Y ya la palabra nos dijo, hay que velar. Usted identifique de dónde viene el ataque. Y no vea al hermano como el enemigo. El enemigo es el que siembra, pero el hermano no es mi enemigo. El hermano es el que Cristo compró a precio de sangre. Y con él yo debo soportarlo. Con él yo debo aprender a vivir en amor y vivir en paz. Así que yo le dejo esta reflexión. Valoremos el sacrificio de Cristo, porque no fue en vano. A veces pareciera que le damos tiene más peso lo que yo estoy sintiendo que lo que Él pagó. Lo que yo estoy sintiendo es pequeño para lo que Él tuvo que sufrir. Entonces, dése cuenta que eso que le molesta contra alguien no es nada comparado al amor de Dios, que todo lo puede, todo lo sufre. El amor dice que todo lo puede, todo lo soporta. No es jactancioso, no es vanidoso. Entonces usted en esta hora reflexione si usted quiere vivir en la unidad o en la desunidad. O vive para Cristo o sigue viviendo para los deseos de la carne. Pero hay que tomar una decisión. No le podemos dar lugar al enemigo. Yo creo que Monte Sinaí va por el camino. Estos temas no han venido por casualidad. La iglesia necesita vivir en la unidad. Debemos dejar a un lado todas las cosas que en el pasado no es que nos han desunido, sino que han creado cierto conflicto. Pero si tenemos un solo Señor, si tenemos una sola fe, si tenemos un solo bautizo y una misma esperanza, vivamos en la unidad del Espíritu. Vivamos para Dios, vivamos para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu. Porque usted y yo somos llamados a vivir en unidad. Póngase de pie. Amén. Aleluya.